Buenas, a continuación le vamos a presentar a la profesora María Victoria Santana, magíster en Derecho, doctorando en Filosofía, actualmente profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Medellín. Profesora, buenos días. Buenos días, muchachos. Usted a continuación nos va a resolver unas preguntas respecto al estado de bienestar. La primera de estas sería, para usted, ¿qué es el modelo de estado de bienestar? Bueno, el modelo de estado de bienestar, aunque fue el que determinó la política social de la incorporación del Estado Social de Derecho en Colombia, se puede definir como aquel que determina una serie de beneficencia o benevolencia del Estado hacia los súbditos, es decir, que no representa una función social o un cumplimiento de garantías y protección para los asociados, sino que al contrario es el Estado quien determina en qué momento le presta beneficios o le da beneficios a todos los ciudadanos. Bueno, profe, la segunda pregunta sería, ¿cómo sería la aplicación de este modelo en nuestro país, Colombia? Bueno, aplicar el modelo de estado de bienestar en Colombia implicaría un retroceso, dado que, como manifesté anteriormente, la diferencia que se suscita, que es una diferencia supremamente amplia frente al Estado benefactor y el Estado social, eso representaría un retroceso en cuanto a que si hoy tenemos un Estado social de derecho incorporado en Colombia, el cual nos da la posibilidad a todos los colombianos de ser titulares de unos derechos subjetivos, de ser los directamente titulares de derechos fundamentales, los cuales implican que podemos demandar la garantía y la protección de múltiples derechos, no solamente hoy día de derechos fundamentales, sino también de derechos sociales, económicos y culturales. Y pues adoptar una posición o un modelo de Estado benefactor hoy día sería un retroceso muy grande. Profesora, si se aplica el estado de bienestar en Colombia, ¿qué cambios notorios se ven a simple vista en nuestra sociedad? Bueno, pues a simple vista implicarían digamos, la no aplicación, y valga la redundancia, del artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, el cual está basado en un Estado, en el principio del Estado Social de Derecho, fundado en el respeto por la dignidad humana. Inmediatamente, o sea, en caso de aplicar el Estado benefactor aquí en Colombia, y pues directamente ese principio constitucional dejaría de aplicarse, y eso emanaría para todos los seres humanos una vulneración, una violación del derecho o principio fundamental de la dignidad humana. Profe, la cuarta pregunta sería, ¿la aplicación de este modelo en qué país se podría realizar? ¿En qué países se puede realizar o se podría aplicar el Estado benefactor? No, para yo responder esa pregunta tendría que conocer la idiosincrasia y la cultura que envuelve cada sistema social. Y no conozco culturas, o sea, y de hecho nuestro modelo, el que actualmente tenemos incorporado en Colombia, es, digamos, tomado de otros países. Entonces, no, para contestar esa pregunta habría que hacer una investigación frente a la idiosincrasia de cada uno de los países, como para mirar qué implicaría, qué cambios traería, porque es que el modelo de Estado que se adopte en un país depende exclusivamente de las idiosincrasias que se determinen en cada uno. No es lo mismo aplicar un Estado, por ejemplo, un modelo de Estado liberal aquí en Colombia que aplicarlo en Estados Unidos. O sea, el modelo económico, el modelo social, el modelo cultural, todas las características que envuelven la misma condición de vida del mismo ser humano y de la sociedad son totalmente diferentes.
entonces no tendría herramientas en este momento. ¿Cómo darle respuesta a esa pregunta? Bueno, profesor, y para concluir, ¿usted nos puede analizar algo en el modelo de estado de bienestar desde su punto de vista? Desde mi punto de vista, el estado de bienestar es de los estados que menos garantías han representado para los asociados de un modelo, de un estado, en tanto que como es un estado que se determina o está cimentado en las dádivas que él quiera darle a los asociados, o sea, eso indicaría que los súbditos o nosotros los asociados estemos sujetos, ¿cierto? Que nuestros derechos estén sujetos y estén limitados a lo que el Estado o la administración nos pueda proveer. Es decir, que el Estado determine la necesidad de cada pueblo, de cada población específica, y de acuerdo a eso empiece como a repartir regalitos o a repartir dádivas, beneficios, y no pues implicaría de lleno los derechos de los cuales somos titulares hoy. O sea, no tendríamos ni la acción de tutela como mecanismo para reclamar nuestros derechos, para demandar del Estado la protección y la garantía de los derechos, sino que estaríamos cruzados de brazos. Y si hoy día se vulneran los derechos de tanta magnitud como usted los conoce, pues que la administración pública, sobre todo el Estado, es el principal vulnerador de derechos. Imagínense un estado de bienestar hoy día, o sea, si hoy día se ven vulnerados nuestros derechos, aún teniendo como mecanismo la acción de tutela para demandar esa protección, exigirla. Imagínense frente a un estado benefactor, ¿cómo estaríamos hoy en un estado benefactor? ¿Cierto? De hecho, de pronto ni me estarían haciendo esta entrevista aquí, porque no podría ostentar yo mi derecho a la libertad de expresión, ¿cierto? O sea, es un cambio demasiadamente profundo de un estado benefactor a un estado social, y como lo indiqué anteriormente, el estado de bienestar fue el que determinó, ¿cierto?, como muchas de las muchas características para que se pudiera implementar nuestro estado social hoy. Listo, profe. Muchas gracias, profesora, por su tiempo y por aclararnos un poquito respecto al estado de bienestar. Con mucho gusto. La aplicación de este modelo en nuestro país, Colombia, ¿qué ventajas y desventajas traería si se aplicara este modelo? Bueno, en Colombia no podemos decir que tengamos un estado de bienestar, pero desde hace unos 22 años, desde la Constitución del 91, desde la reforma de nuestra Constitución política, el Estado colombiano ha tratado de emprender ciertas políticas, de implementar ciertas políticas que conviertan al Estado en un prestador de servicios sociales. Es decir, que no solo el Estado garantiza las libertades, que garantiza, por ejemplo, el respeto a la propiedad privada, que son derechos individuales, y, por ejemplo, garantiza la protección de la población a través de sus fuerzas militares, de sus fuerzas de policía, es decir, que garantiza un valor que es la seguridad, sino que también trata de cubrir aquellos sectores de la población que no han sido muy favorecidos, o favorecidos por el mercado, o favorecidos por el Estado, podríamos decir. Entonces, sobre todo apunta a los sectores más pobres de la sociedad, que en nuestro país sería aproximadamente 37 a 38% de la población, y a través de políticas de vivienda de interés social o de interés prioritario, como hoy se diría en el lenguaje del actual gobierno, a través de la reforma del sector de la salud, del sistema de salud y del sistema pensional, que desde los 90 hasta hoy ha habido muchísimas reformas, pues en este último año
recientemente el presidente de la República anunció la implementación de una reforma que transformaría el papel que juegan hoy en día las entidades, las EPS, las entidades prestadoras de salud, que tienen carácter privado, pero que hoy en día, digamos que tienen más poder que el que van a tener después. Con esta reforma, ¿a qué se apunta? Por ejemplo, a que el Estado sea quien asigne el presupuesto para el funcionamiento del sistema de salud. O sea, siempre lo ha hecho, pero ahora tendría una mayor participación en el sistema de salud. Y las EPS serían gestoras, ya no serían empresas que se beneficien de la salud. En todo caso, es importante que existan actores privados capaces de suplir ciertos vacíos en los que el Estado definitivamente no es capaz de prestar servicios eficientes, pero ahora van a pasar a ser gestores. Esto le da mayor poder de intervención al Estado, apunta, podríamos decirlo sin temor, a la construcción de un sistema de bienestar en el Estado colombiano, y en las pensiones se vive algo similar. Profesor, para seguir con esa idea de estado de bienestar, si se aplica el estado de bienestar en Colombia, ¿qué cambios notorios se ven a simple vista en nuestra sociedad? Bueno, cambios notorios, podemos poner varios ejemplos, hablar de varios cambios que se pueden dar y que de hecho se están dando. Esos cambios no son tan notorios en todo el país en general. Hay lugares de Colombia en donde los beneficios del Estado se ven o se reflejan en ciertas regiones y en otras de pronto no llegan con tanta eficiencia y con tanta prontitud la acción del Estado. Por decir algo, podemos decir que Medellín, que es una ciudad muy rica, Medellín y toda su área metropolitana generan suficientes recursos, contribuyen a por lo menos el 17% del Producto Interno Bruto de nuestro país, solo Medellín y luego Antioquia un poco más. Medellín es una ciudad muy rica, al mismo tiempo el municipio de Medellín, con la administración municipal, por ejemplo, desarrolla políticas que tratan de beneficiar o de favorecer a sectores de la población muy marginados, sobre todo los sectores populares. ¿A través de qué? Por ejemplo, ofreciendo servicios públicos no solo de plena cobertura, sino también de plena calidad a los estratos más bajos, que eso no se ve en todas las ciudades del país. Los estratos más bajos uno encuentra o que no hay agua potable o que hay constantes racionamientos de energía, pues de electricidad y de acueducto, o que por ejemplo las vías no están pavimentadas, o que por ejemplo no hay suficiente cobertura en educación pública, entonces no hay suficientes colegios para que se eduquen los niños y hay una desescolarización tremenda, mientras que lo que percibimos en Medellín es que la administración municipal, por lo menos desde esa perspectiva de construir un estado de bienestar, lo hace bastante bien. Ya luego podemos discutir si eso es conveniente o no, pero ¿en qué se refleja entonces ese estado de bienestar? En que sectores de la población que no siempre han tenido suficientes recursos, que no viven con la misma calidad de los mismos estándares de vida que el resto de la clase media y que incluso la clase alta, comienzan a acercarse un poco más, es decir, se disminuye la brecha social en la medida en que tienen acceso a educación, generalmente educación pública, en que tienen acceso a servicios públicos domiciliarios, agua, electricidad, teléfono, incluso hoy internet podemos decir que es un servicio básico, y eso significa que las personas de sectores populares o de estratos socioeconómicos bajos, por lo menos en estos aspectos, ya no son tan diferentes a la población de los estratos medios y altos, por lo menos en ese aspecto. Luego vendrán muchas cosas, muchas diferencias de tipo cultural, en fin, pero a lo que se apunta con estas políticas de intervención del Estado es a disminuir la brecha social. Ese sería el primer efecto o el primer resultado con la aplicación de un estado de bienestar en Colombia, que habría una disminución de la brecha social. Menos gente en situación de pobreza, más gente con capacidad de insertarse, por ejemplo, en la economía formal, en la medida que
uno tiene acceso a servicios públicos domiciliarios, la educación pública también va a tener más posibilidad en el futuro de encontrar un trabajo formal, de que el sector formal de la economía o el sector productivo tenga en cuenta a una persona que viene de sectores populares, porque lo que vivimos hoy en día es una gran informalidad, una informalidad de casi el 50%, en el que mucha gente está subempleada, es decir, no tiene un contrato de trabajo regular